Hola amigos, hoy quería hablarles de Hatzegopteryx, un asdárquido, un pterosaurio. Hace unos 70 millones de años, en una isla tropical de lo que hoy es Transilvania, en Rumania, vivía un lagarto volador gigante que atrapaba a los dinosaurios pequeños que sobrevivían ahí a las difíciles condiciones de la época. Según lo consideremos carroñero o cazador, su reconstrucción es bastante diferente. En lo que hoy es Ateg, en Transilvania, Rumania, hay fósiles de lo que fue una isla, un ecosistema tropical con un bosque estacionalmente seco, pero con bastantes riachos, lagunas y pantanos que sustentaban gran cantidad de plantas y animales durante todo el año. Hace un siglo trabajó ahí un brillante paleontólogo húngaro que no solamente se dio cuenta de que habían vivido versiones más pequeñas de dinosaurios conocidos, sino que esta disminución de tamaño se debía a los pocos recursos de la isla. Pero así como había dinosaurios pequeños, también había asdárquidos, un tipo gigante de lagarto volador o pterosaurio carnívoro que se alimentaba de ellos y de muchas otras cosas. Se trata de Hatzegopteryx tambema. En general, la biología de los reptiles voladores es un tema de debate. Esto es un problema típico de la paleontología y de cualquier ciencia que trabaje con pocos datos. No es lo mismo con otras ramas donde hay abundante material. Por ejemplo, los físicos no pueden debatir sobre el tamaño del electrón o la carga del protón, porque basta con medirlos. Pero cuando se trata de fósiles, donde a veces hay muy poco del organismo, el factor error es preponderante y los debates continúan por décadas hasta que aparecen fósiles nuevos o nuevos métodos de analizar los fósiles disponibles. En el caso de este pterosaurio, algunos autores pensaban que los saurios voladores gigantes eran tan buenos volando como un avestruz, o sea que no podían volar, debido a su gran tamaño y peso. En cuanto a los pterosaurios en general, otros pensaban que al estar sus fósiles en sedimentos marinos, podíamos concluir que vivían en el mar y comían peces. De pronto algunos eran equivalentes a los actuales pelícanos, que se dejan caer sobre los peces y los capturan con ayuda de una bolsa que tienen en sus cuellos. Pero trabajos más recientes concluyeron que el enorme pterosaurio de Transilvania sí que podía volar y se alimentaba en tierra de todo tipo de víctimas. Era el equivalente ecológico de las cigüeñas, y entre sus posibles víctimas había dinosaurios de cuello largo, dinosaurios de pico de pato, dinosaurios emplumados como aves, cocodrilos, huevos y también mamíferos. Dado el ambiente de pantanos y ríos donde vivía, seguramente también consumía crustáceos y peces, y también carroña. Obviamente que la carroña era un elemento importante en su dieta y tal vez tuviera la cabeza desnuda de los filamentos propios de estos animales, similares en apariencia a los pelos de los mamíferos, también llamados picnofibras. Esta sería una evolución convergente con las aves carroñeras actuales, cuya falta de plumas facilita la extracción de las vísceras y reduce el peligro de infección por tener restos de carne podrida en la cabeza. ¿Pero qué sería un asdárquido? Es un pterosaurio caracterizado por largas extremidades y cuellos igualmente muy alargados. Se conocen muy pocos fósiles relativamente completos, como Cegiangopterus y Quetzalcoatlus. Entre los asdárquidos hay dos tipos principales, los que tenían el pico en forma de romo, con mandíbulas cortas y altas, y los que tenían picos delgados, con mandíbulas largas y delgadas. Se sugirió que los asdárquidos eran voladores que se alimentaban surcando sus mandíbulas en el agua, pero investigaciones pusieron en duda esta idea, demostrando que carecían de las adaptaciones necesarias para este estilo de vuelo, y es más probable que hayan tenido un estilo de vida terrestre similar al de las cigüeñas. Estuvieron entre los últimos miembros sobrevivientes de los pterosaurios y fueron un grupo bastante exitoso, con una distribución mundial. Los asdárquidos generalmente tenían un gran tamaño, pero también hay especímenes de talla modesta, de 1,5 metros a 2 metros de envergadura.
Entre los asdárquidos se encuentran los animales voladores más grandes de todos los tiempos. El más conocido es el norteamericano Quetzalcoatlus, que superaba los 10 metros de envergadura. Pero en el año 2002 se publicó el descubrimiento en Transilvania de Hatzegopteryx, aunque solamente se encontraron parte de un cráneo y del húmero y tal vez un fragmento de fémur. El tamaño de los restos hace pensar que este era mayor y que superaba en tamaño a Quetzalcoatlus, llegando a unos 12 metros de envergadura. Los huesos del cráneo no eran macizos, sino que tenía una estructura semejante a la del telgopor, o poliestireno expandido, es decir, muy ligera y resistente. El nombre significa ala de Ateg y alude a la cuenca de Ateg, que es la zona del oeste de Rumania, donde se descubrieron estos restos de 65 millones de años. Se trataba de una isla de clima tropical en el mar de Tetis, un mar interior poco profundo, salpicado de islas y archipiélagos. Hatzegopteryx, como todos los asdárquidos, era un animal cuadrúpedo y plantígrado, con una alzada de 2,5 metros y una altura total de 5 metros. Pasaba la mayor parte del tiempo en tierra, recorriendo las praderas de la isla en busca de alimento, y con su largo cuello y enorme pico se alimentaba capturando pequeños dinosaurios y otras presas del suelo. Con un peso estimado de más de 200 kilos, era mucho más pesado que las mayores aves voladoras. Un ave de este peso no podría volar, ya que se rompería las patas en el despegue o en el aterrizaje. Sin embargo, este sí era un animal volador, y como era un cuadrúpedo, distribuía el empuje entre sus 4 patas. En el aire, con sus anchas alas, podía planear largas distancias con un gasto mínimo de energía. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este pterosaurio enorme, y si les gustó, nos volvemos a encontrar muy prontito. Se me cuidan un montón.